Pues bien, hermanos, continuamos con esta serie. Arrancamos el domingo pasado y estamos muy contentos de continuar con esto. Igualmente nos da mucha alegría recibir personas nuevas en nuestra iglesia. Si es la primera vez que estás aquí, siéntete bienvenido. Nos encanta tu presencia entre nosotros. De verdad que es muy bueno cuando vemos caras nuevas. Y déjame platicarte, si es la primera vez que estás en nuestra iglesia o aún si es la primera vez que estás en una iglesia, como iglesia nos gusta ver lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que es la guía perfecta para poder vivir, para poder el día a día poder hacer las cosas que Dios quiere. Y entonces, sabes, la verdad es de que hablar de emociones se vuelve interesante. Y de hecho, no sé si te pasa igual, pero con esta pregunta que hacía Denise, ¿cómo estás? Sabes, en mi vida, en esta época de mi vida, responder a esta pregunta se vuelve muy complicado y viene la gente y me pregunta, me saluda, ¿cómo estás? Y ustedes no se dan cuenta, pero en mi mente yo estoy pensando, ¿le cuento que en realidad cómo estoy? O nomás digo algo contextualizado de que pues estoy bien, o realmente le puedo decir todo lo que está pasando, ¿soy sincero o no? Y tal vez te pasa lo mismo. En realidad me he dado cuenta que esta pregunta, ¿cómo estás?, se vuelve una pregunta complicada de responder. Y entonces hice una pequeña investigación en mis redes sociales, gracias a todos los que contestaron una pregunta que puse ahí en mi historia. Y la pregunta era sencilla, era en una palabra, si pudieras definir en una palabra, ¿cómo definirías tu estado de ánimo en este momento? Y entonces, si no respondiste a mi pregunta ahí en las redes sociales, está bien, pero piénsalo. ¿Qué palabra podría definirte tu estado de ánimo en este momento? En una sola palabra, ¿cómo lo definirías? Y entonces fue interesante, algunos respondieron a esta pregunta ahí en mi pequeña investigación, si tú quieres muy burda, pero algunos pusieron que se sentían enojados y fue interesante. Algunos dijeron que estaban ansiosos, que estaban asustados. Algunos otros pusieron sobreviviendo, inestables. Respuestas como esa. Alguien puso una palabra que tuve que buscar en Google, estupefacta, no sé qué era eso, y entonces tuve que entrar a Google y preguntarle qué era eso, y no es otra cosa más que sorprendido. Y vuelvo a insistir, ¿cómo podrías definir cómo te sientes hoy en una palabra? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué define tu estado de ánimo en este momento? Si me preguntas a mí, en este momento de mi vida, yo te diría que la palabra que lo definiría sería inquieto. Tal vez es una preocupación, es estar, o no tanto preocupado, sino inquieto. Hay cosas que están ahí sucediendo en mi vida que me inquietan de alguna forma. Y al punto al que quiero llegar es volver a insistir en que, ¿sabes? Dios nos dio emociones. Y cuando tú y yo pensamos en las emociones, la verdad es que muchas veces no somos conscientes de las emociones. Muchas veces no somos conscientes de nuestras emociones y hemos separado las emociones de lo espiritual. Y pensamos que ser emocionales no tiene que ver con algo espiritual. Lo curioso es que Dios, el Dios de la Biblia, nos hizo con emociones. Y más sorprendente para mí era ver que en la Biblia, cuando Jesús estuvo en este mundo, Él mostró emociones. Y entonces, ¿sabes? Si es la primera vez que estás aquí o es el primer mensaje que escuchas acerca de emociones, déjame platicarte por qué tomar este tema. Para mí y para muchos de los que estamos aquí como iglesia, Jesús es nuestro mayor ejemplo. Nos llamamos seguidores de Jesús. Quiero parecerme cada vez más a Jesús y estoy convencido que la vida cristiana no tiene que ver con asistir a una iglesia. La vida cristiana no se trata de cumplir reglas. La vida cristiana no se trata de una religión. La vida cristiana se trata de una relación. Y cuando hablamos de relacionarnos con Jesús, no es otra cosa más que parecerte a Jesús. Eso es tener una relación con Jesús. Y entonces cuando nos preguntamos, ¿qué significa tener una relación con Jesús? ¿A qué te refieres, pastor, cuando invitas a la gente a que tenga una relación con Jesús? Sabes, no es otra cosa a que conozcas a este Jesucristo, a este Redentor, y te parezcas a Él. Y entonces en tu vida diaria
no en la iglesia solamente, sino ahí en tu casa, ahí en la escuela, ahí en tu trabajo, ahí en la oficina, ahí en tu empresa. Seas como Jesús. Y entonces, ¿sabes algo tan común como las emociones? Se volvió interesante para mí considerar cómo Jesús procesaba sus emociones. Otra vez, en ocasiones no ponemos mucha atención a eso, pero Jesús mostró emociones profundas, emociones muy interesantes, y yo quiero parecerme a Jesús, y entonces no quiero simplemente reaccionar con mis emociones. Quiero que mis emociones sean basadas en el Evangelio, que sean basadas en cómo Jesús manifestaba esas emociones. Y entonces de eso se trata esta serie, de eso se trata estos mensajes, y la idea es muy simple. La idea es ver las emociones de Jesús, ver cómo Él las procesó, y entonces tratar de imitarlo y tratar de aprender de Él cómo experimentar esas emociones en nuestra vida. Y el domingo pasado hablamos de una de las emociones de Jesús. Ahora permíteme abordar una nueva emoción. Si tienes tu Biblia y quieres buscar Lucas capítulo 7, quiero invitarte a este pasaje, y es una escena muy conmovedora y emocionante y emocional. Y entonces quiero llevarte a este punto. Déjame te platico cómo, en qué contexto está sucediendo esto. Jesús acaba de predicar un gran sermón, es el Sermón del Monte, el famoso Sermón del Monte o las bienaventuranzas. Tal vez has escuchado algo de eso. Y entonces Jesús acaba de tener esta gran predicación, acaba de enseñar por un tiempo muy especial. Y entonces en Lucas capítulo 7 es lo que sigue después de esta gran predicación de Jesús. Y en el versículo 11 podemos leer que después, es decir, después de que Jesús predica este gran mensaje, dice: después Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín. Lo acompañaron muchos de sus discípulos y una gran multitud. Versículo 12. Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a la madre. Cuando Jesús la vio, y aquí está esta emoción de Jesús. Nota esto y puedes subrayarlo. Dice: cuando Jesús la vio, se compadeció de ella. Él miró a esta mujer y le dijo: no llores. Luego se acercó al féretro y lo tocó. Y los que llevaban el féretro se detuvieron. Entonces Jesús le dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Y el evangelista Lucas registra que dice en el versículo 16 que el miedo se apoderó de todos, y unos alababan a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y otros más decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. ¿Puedes imaginarte la escena? Es extraordinario, evidentemente es un milagro extraordinario de Jesús. Pero, ¿sabes? Era particularmente especial para mí considerar que, ¿sabes? Lo que tenemos aquí es una expresión, sí, del inmenso poder de Dios para resucitar a alguien, de esta manifestación, de esta expresión de poder. Pero también, ¿sabes? Me parece que a veces hemos pasado por alto, y yo pasaba por alto, que este evento es ese poder de Jesús expresado a través de una compasión profunda y sincera para esta mujer. Y entonces, no sé si puedas imaginarlo. No sé si puedas imaginar al menos un poco lo que está ahí. Entonces, déjame llevarte por lo que está pasando. Mira, dice la Biblia que Jesús, después de predicar, se dirige a otra ciudad, una ciudad llamada Naín. Y debes de imaginarte el contexto o cómo sucedían las cosas en ese tiempo. Dice que vio un cortejo fúnebre. Nada que ver con los cortejos fúnebres a los que tú y yo estamos acostumbrados. Para ti y para mí, ver un cortejo fúnebre es ver los carros detrás de una carroza, ¿no es cierto? Y es, si mucho, bajas la velocidad y muestras algo de respeto. Pero nada que ver con eso. En los tiempos de Jesús, todos iban caminando. Y aquel cortejo, no era raro que los dolientes contrataran personas profesionales para que llevaran flautas y panderos y lloraran a grito abierto la pérdida de un ser amado. Y entonces, ¿sabes? Otra vez, imagínalo, culturalmente no tenía nada que ver con un cortejo como los de hoy en día. Era más bien algo muy ruidoso.
Otra vez es extraño pensarlo para mí, ¿no? Que alguien pudiera contratar a alguien para que viniera a llorar al funeral de un ser querido, pero era común en aquel entonces, y entonces era una forma de mostrar el dolor, y entonces estaban estas personas profesionales en realidad llorando. Era una situación más que silenciosa, era algo más bien ruidosa, y entonces Jesús nota eso, y es una escena muy emotiva, y Jesús se acerca. Es una situación que me gustaría tener más información, que el pasaje no nos da, y otra vez, tal vez tú junto conmigo puedas preguntarte, ¿cómo cuántos años tendría aquella mujer? Eso es algo que yo me pregunto. ¿Sería una viuda joven, unos 25, 30 años? ¿Sería alguien más grande? El pasaje no nos lo dice y no lo sabemos. No sabemos tampoco cómo murió su marido. Dice que simplemente era viuda, pero no sabemos de qué murió. Y uno, otra vez, yo me imagino y pudiera pensar, ¿de qué se habrá muerto el esposo de esta mujer? Tal vez se enfermó, tal vez tuvo una enfermedad y con el tiempo falleció después de casarse. O tal vez tuvo un accidente y fue algo tan sorpresivo, y de la noche a la mañana esa mujer se quedó viuda. El pasaje no nos lo dice. Tampoco sabemos cuántos años tenía el hijo de esta mujer. Nuestras traducciones bíblicas lo traducen como un joven, pero en realidad el término griego no puede identificar una edad específica de este hijo de la viuda que había muerto. Otra vez, en nuestro español, tú piensas en un joven, ¿y qué te gusta? ¿Mayor de 12 años? ¿Un joven? ¿Psicóloga? ¿Piensas en eso? ¿Sí? 12 para arriba eres un joven. Y tal vez si lo leemos diremos, bueno, pues era alguien que pasaba los 12, pero en el griego no hay estos parámetros. Podría tener cualquier edad. Y tampoco lo sabemos. No sabemos qué edad tenía este pequeño, este chico. Lo que sí podemos imaginarnos, y casi estoy seguro que así sucedía, era que el hijo de esta mujer había muerto el día anterior. Porque evidentemente en ese momento de la historia no había las técnicas de embalsamiento que hoy hay. Entonces, cuando alguien moría, tenía que ser sepultado muy rápido. Israel, con el calor y todo eso, no podías hacer un funeral muy largo, y entonces casi te puedo asegurar que esta mujer estaba viviendo la pérdida muy, muy cercana. Es decir, apenas un día anterior tenía a su hijo y después lo había perdido. Entonces Jesús está ahí, y no sé si puedas imaginar todo lo que esta señora, todo lo que esta viuda, todo lo que esta mamá había perdido. Solo había perdido a su esposo. Ahora había perdido a su hijo, a su único hijo. Jesús está ahí y dice que, emocionado, abrumado por el dolor, dice que Jesús, en el versículo 13, una expresión que pudiéramos pasar de largo, dice simplemente que el Señor Jesús la vio. Sabes, es interesante porque otra vez en la Biblia, cuando hay esta expresión de que Jesús ve algo, está hablando de algo significativo. De hecho, hay al menos, según los estudiosos en los evangelios, encontrarías al menos 40 referencias de que Jesús vio algo. Y la intención de Lucas, el escritor de este evangelio, cuando dice que Jesús vio, no solamente está diciendo que Jesús vio el cortejo, sino que Jesús se dio cuenta, que Jesús observó, que Jesús veía de una manera especial. Y entonces la manera que tengo para entenderlo es recordar que, sabes, como tú y yo sabemos, hay una gran diferencia entre ver y observar. ¿Estás de acuerdo conmigo? De hecho, para mí es muy palpable, y los hombres somos buenos para ver, pero no para observar. ¿Se han dado cuenta de eso? A menos que seas el hombre araña y tengas un sentido arácnido, los hombres no tenemos esa capacidad de observar. Podemos ver, y si estás casado eso puede ser un problema. ¿Cuántos hermanos casados no te pasó que alguna vez tu esposa se cortó el pelo, volviste de trabajar, la viste y no te diste cuenta? No te voy a pedir que levantes la mano, pero sé lo incómodo que eso puede ser. Y no somos buenos para
para ver, y un varón puede no notar muchas cosas, a diferencia de las mujeres que son completamente observadoras, ¿no es cierto? Y una mujer puedes ir de visita con alguien y te subes al carro con tu esposa y ella va a comenzar a decirte: ¿te fijaste en el tapiz de las paredes? No, no me fijé. ¿Te fijaste en el cuadro que tenían? ¿Te fijaste en el adorno del baño? Un hombre, curiosamente, se va a fijar en eso porque no somos observadores, pero una mujer sí. Ir a una boda es terrible, ¿no es cierto? Las mujeres podrán observar todo y te diste cuenta cómo vio la mamá del novio a la novia. Y no, yo voy a una boda y no observo esas cosas. Lo más que puedo darme cuenta es simplemente si hay o no comida. Lo único que me va a dar cuenta es si hay o no cena en esa boda. Y este es el punto, ¿sabes? Cuando el escritor pone que Jesús vio a la mujer, a esta viuda, está hablando precisamente de esta cualidad, no solamente de ver, sino de observar, de ir más profundo. Y entonces, ¿sabes? Jesús se da cuenta, no solamente la ve, sino que se da cuenta del dolor, de la situación complicada de esta mujer, de esta madre soltera que ahora perdía todo lo que tenía. ¿Sabes? Cuando nos preguntamos qué es lo que siente Jesús al ver cuando alguien sufre, cuando alguien tiene un dolor profundo, ¿sabes? Me emociona mucho darme cuenta que lo que Jesús sintió por aquella mujer, lo que Jesús sintió por aquella viuda, es lo mismo que siente por ti y por mí, por todos aquellos que están sufriendo. Y sabes, es interesante para mí recordar que lo que Jesús sintió por aquella mujer, aquella enorme compasión, cuando tú y yo tenemos miedo, cuando estamos luchando en nuestro matrimonio, cuando estás tratando de pagar tus deudas y no te alcanza, cuando te quedaste sin trabajo y estás asustado porque no sabes qué va a pasar en los próximos meses, cuando estás orando por algo una y otra vez, estás clamando desde tu corazón. ¿Sabes? Me emociona saber que Jesús sentía lo mismo por mí y por ti cuando estamos ahí, que lo que sufría, lo que sentía por aquella mujer. Porque dice el pasaje que cuando Jesús vio a esta mujer sintió una gran compasión. Dice que su corazón rebosó de compasión. No había suficiente compasión en el corazón, más bien no habría suficiente espacio para la compasión que sentía Jesús. Y tengo que explicarte a qué se refiere esto de compasión, porque compasión no es decir: ah, pobrecita mujer, ah, pobrecita, se quedó sola. Eso podría ser una compasión en nuestro contexto, pero sabes, la palabra griega de compasión que usa Lucas aquí es una palabra bien extraña en griego, esplachnon, algo así, difícil de pronunciar, pero aunque es una palabra que suena muy raro en el español, sabes, esta palabra significa sentir desde las entrañas, sentir desde adentro, desde los intestinos. Es aquello que sientes que te mueve todo por dentro. Lo interesante para mí es que entender que esta palabra, esplachnon, compasión, es la palabra más fuerte, es la palabra más intensa que puedes encontrar en el idioma griego para hablar acerca de sentir compasión profunda por alguien. Es la palabra más fuerte que podrías encontrar. Y me llamó la atención que el diccionario bíblico en el que vi esto incluían una imagen para poder entender la dimensión de esta palabra, esplachnon. Y entonces el escritor de este diccionario, al explicar esta palabra, decía que era como que imaginaras como cuando vas por la carretera y ves un accidente. Y tal vez te ha pasado, tal vez algunos de nosotros hemos pasado por eso. Que vas por la carretera y ves un accidente. Y entonces imagina que vas manejando por la carretera y ves este accidente de carros. Y entonces cuando ves la situación, sientes este sentimiento y simplemente piensas: ojalá y todos estén bien.
ves ahí toda la gente alrededor y avanzas un poco más, pero te das cuenta que hay personas heridas y sientes otra vez algo dentro de ti y dices, Dios, por favor, ayúdalos. Por favor, que no pase a mayores, y ves que hay personas ya ayudando a personas heridas ahí. Pero avanzas un poco más y ves el carro destruido y lo reconoces y te das cuenta que es el vehículo de alguien a quien tú conoces, alguien que tú amas, alguien que es importante para ti. Y el escritor de este diccionario dice, eso es splashing on. Puedes sentir la compasión, no es, ojalá estén bien, ojalá y no pase a mayores, sino sentir ese dolor de alguien que te importa, de alguien que te identificas con él. Y entonces, ¿sabes? El Señor Jesús ve a esta mujer y lo siente todo este dolor, se preocupa, lo toma en cuenta todo lo que está pasando esta mujer. Y sabes, hoy quiero compartir contigo algo que anima mi corazón. Porque una de las cosas que yo necesitaba entender era que, ¿sabes? Tengo un Dios, te sirvo a un Señor que ve el dolor de las personas. Y no sé cómo llegaste aquí esta mañana. No sé qué dolor estés viviendo. No sé qué estés pasando. Pero hoy simplemente déjame compartirte algo que me llena de alegría y de esperanza. Saber que el Dios al cual amo, al cual sirvo, al Dios al cual quiero seguir, ¿sabes? Es un Dios que ve el dolor de aquellos que están sufriendo. Es un Dios que escucha los gritos, los gemidos más profundos de nuestros corazones. Es ese Dios que ve y que siente el dolor de aquellos que están pasando por situaciones complicadas. Y otra vez, no sé qué estás pasando, pero tal vez necesites escuchar de parte de Dios hoy. Que Dios escucha, que Dios ve ese dolor cuando estás preocupado por tu matrimonio y es una carga en ti, cuando parece que todo está perdido en medio de esa relación matrimonial. Dios ve tu dolor cuando sabes, no tienes ese trabajo y no sabes qué es lo que va a suceder con tu vida y con tu familia y te sientes ansioso y estás asustado o estás frustrado. Sabes, Dios ve nuestro dolor. Cuando sientes miedo de que un ser amado está en peligro, Dios puede escuchar el clamor y Dios se da cuenta. Y Dios es ese Dios que no solamente ve, sino que observa. Y sabes, para mí es extraordinario saber que tengo un Dios así. Tal vez tú necesites escuchar lo mismo. Te anima mi corazón saber que, sabes, al Dios al cual sirvo, al cual quiero seguir, es un Dios que no es ajeno a mi dolor. Jesús está ahí en medio de todo esto que estaba sucediendo. Y entonces dice que la Biblia en el versículo 13 que Jesús se acerca a esta mujer y me sorprende cómo Lucas registra la situación y le dice, no llores. Y también eso me emociona. Porque sabes, es un texto y cada quien lo puede leer como quiera y alguien lo podrá leer como ese reclamo, ¿no? Jesús diciéndole a la mujer, no llores. Acabas de perder a tu hijo, no llores, no pasa nada. Y me identifico porque a veces yo he sido esa persona inoportuna diciéndole a alguien, échale ganas. Está difícil, pero no llores, lo que sigue. Pero sabes, creo que en el contexto Jesús no le dijo a esta mujer, no llores, no seas llorona, supéralo. No, está diciendo con una enorme compasión. Te lo está diciendo con un enorme cariño. Quiero imaginarme a Jesús conmovido diciéndole, no llores. Y entonces Jesús hace algo extraordinario, alguien que nadie lo veía venir. Dice que Jesús se acercó y tocó el féretro de aquel joven. Y nuevamente aquí hay un aspecto cultural que tú y yo tenemos que entender.
los féretros de ese entonces, nada parecido a lo nuestro. En nuestros tiempos, tú puedes imaginar un ataúd en una caja, ¿no? Algo cerrado, con un vidrito donde está el cuerpo, y es a lo que estamos acostumbrados. Pero en ese entonces, en ese momento de la historia, en la cultura del pueblo de Israel, no había ese tipo de féretros. De hecho, el féretro era más bien una carreta, haz de cuenta un buggy, nada más una tabla con 2 llantas donde ponían al cuerpo para trasladarlo hacia donde iba a ser sepultado. El cuerpo estaba completamente expuesto. Y entonces Jesús se acerca a tal grado que dice la Biblia que los que llevaban empujando esa carreta, los que llevaban ese cuerpo, se detienen y Jesús toca ese féretro. Y otra vez, para ti, para mí, no tiene mucho significado si no entendemos que culturalmente, ¿sabes? Era algo que sorprendió, era un detalle que fue impactante para todos los que estaban ahí, porque sabes, en el tiempo de Jesús existían estos hombres llamados fariseos, muy religiosos, que habían hecho muchas reglas. Eran tan religiosos que se dice que tenían 613 reglas que marcaban su religión. 613 reglas que tú tenías que cumplir y eran difíciles de cumplir. Y entre esas 613 reglas religiosas, había una que decía que no podías tocar nada muerto, o alguien que hubiera tocado algo muerto, porque si tú tocabas algo que estaba muerto, te volvías impuro, como ese cuerpo que estaba en descomposición por la muerte. Y entonces todos se sorprenden de lo que Jesús hace, como que el rabí, como que este profeta de Dios toca a ese cadáver. ¿Por qué lo toca si él sabe que es algo que está fuera de la religión? Y entonces, sabes, me encanta pensar en este Jesús que, sabes, cada vez que la religión trazaba una línea, Jesús la traspasaba, Jesús la cruzaba, Jesús pasaba esas reglas, porque sabes, las reglas de la religión lo único que hacen es mantener a las personas lejos de Dios. Y es muy trágico. Y quiero pensar que la religión, con buenas intenciones, hemos hecho líneas, puesto reglas, pero lo trágico es que esas reglas han mantenido a muchas personas lejos de Dios. Es bien triste escuchar personas que dicen: no, yo no voy a la iglesia porque, no, hombre, no, ahí te juzgan un chorro, tienen un chorro de reglas, nomás ellos las cumplen. Y lo peor es que dicen: son una bola de hipócritas, ni ellos las cumplen. Pero ahí ir a la iglesia, no, hombre, qué miedo, te van a juzgar. Y qué triste escuchar de personas que dicen: no, hombre, no, ser cristiano está bien difícil porque tienes que cumplir un chorro de cosas. Y otra vez, la vida cristiana nada tiene que ver con reglas. De cómo te vistas, de cómo hables, de cómo hagas las cosas, las reglas que las iglesias y la religión ha puesto. Y me parece extraordinario que eso que molesta a muchas personas, las reglas y la religión para acercarse a Dios, también era algo que molestaba a Jesús. Y entonces, ¿sabes? Jesús cruza la línea por una razón. Porque el amor cruza las líneas. Porque la compasión cruza las líneas y no te puedes mantener ahí. Y sabes, es sorprendente para mí ver a este Jesús cruzar la línea. Y sabes, me encanta y me emociona mucho ser parte de una iglesia que podamos cruzar las líneas de la religión y que nada nos detenga para mostrar la compasión de Dios. Hace unos días escuchaba de algunas hermanas de nuestra iglesia que van y hablan con mujeres en condición de prostitución, y mientras pensaba en eso están cruzando la línea. Están cruzando la línea porque muchos dirían: ¿y qué tenemos que andar haciendo como iglesia con esas mujeres? ¿Y por qué llevarles comida? Y aún peor, ¿por qué vas y oras por ellas? Y cuando hablo con las hermanas me llena de emoción porque me dicen: oramos por tantas mujeres estos días, y la petición de algunas de ellas te va a sorprender. Pero eso es cruzar la línea. Y cuando les preguntan: ¿puedo orar por ti? ¿Tienes alguna petición? Y esas mujeres dicen: por tener más trabajo. ¿Puedes imaginarlo? Y eso sería cruzar una línea y decir:
¿Cómo es posible que la iglesia esté ahí? Eso es cruzar la línea, porque la compasión y el amor cruza las líneas de saber que esas mujeres necesitan sentir el abrazo, necesitan sentir la compasión y conocer el enorme amor de Jesús. Y era lo que Jesús estaba haciendo. De hecho, Jesús, al tocar ese cuerpo, se estaba identificando con lo inmundo, con lo impuro que era ese cuerpo muerto. Y Jesús era tanto el impacto, porque era como si Jesús estuviera diciendo: soy igual que ese cuerpo que está ahí. Y entonces, cuando estas hermanas van y se presentan en ese lugar, es extraordinario, y me llena de emoción saber que en nuestra iglesia hay familias que cruzan la línea de la compasión y abren las puertas de sus hogares junto con nosotros para recibir pequeños que no conocemos, que no sabemos de su contexto, pero sabemos que necesitan un hogar, y que necesitan un hogar temporal, y que necesitan sentir el abrazo, y cruzan la línea de saber el dolor que puede implicar hacer un trabajo como eso. Y me emociona decirte que, sabes, cada 15 días, un miércoles por la tarde, si estás aquí, encontrarás un grupo de mujeres vulneradas que han encontrado un espacio en las instalaciones de nuestra iglesia para hablar de su dolor. ¿Y sabes de dónde salieron? De una marcha del 8 de marzo. Y eso es cruzar una línea religiosamente, porque alguien dirá: ay, alguien me dijo alguna vez: no entiendo, pastor, ¿por qué lo hiciste? Si Jerusalén se identifica con ese tipo de movimientos feministas. Me daban ganas de golpearlo. No nos identificamos con un movimiento. Pero ellos, ¿qué es lo que ven? Estás ayudando a mujeres que destruyen el centro de nuestra ciudad y cosas históricas de nuestra ciudad. Eso es cruzar la línea. Porque, sabes, como iglesia no apoyamos ningún movimiento. Pero una cosa estamos seguros: esas mujeres que están ahí expresando su dolor necesitan saber que alguien les ama, que en Cristo pueden encontrar un abrazo y propósito para sus vidas, porque el amor y la compasión cruza las líneas. Para Jesús no hubo una frontera, no hubo una línea que lo detuviera, no hubo ninguna cosa que pudiera detener a Jesús para mostrar su compasión. ¿Sabes? Me sorprende pensar en este Jesús, otra vez, un Jesús que está dispuesto a cruzar las líneas por ti y por mí. Eso me llena de esperanza. ¿Sabes? El Dios de la Biblia, el Dios en el cual creemos, es un Dios que no se va a detener para mostrar su compasión por aquellos que sufren. Y otra vez, qué bueno sería que como iglesia tú y yo fuéramos como Él. Y el milagro sucede. Dice la Biblia que cuando Jesús se acercó, la fuente de vida, el dador de vida, y tocó aquel cuerpo, aquel féretro, aquel joven que estaba ahí, cobró vida. Cuando me pregunto, ¿qué fue necesario? ¿Qué era necesario para que algo muerto tuviera vida? Sabes, en este momento, en este acto, lo único que fue necesario fue un toque. Fue el toque de Jesús para aquello que estaba muerto. Sabes, déjame terminar con esto, en lo que los músicos pasan. Déjame terminar con esto diciéndote que, sabes, el dador de la vida, cuando toca algo que está muerto, algo que es imposible de que suceda, Él le devuelve vida. Y déjame ponerte otra vez en contexto y por qué esta historia se vuelve tan significativa para esto. Sabes, en los tiempos de Jesús, ser mujer ya era una desventaja, pero ser una mujer y viuda era lo peor que te podría pasar. Porque, aunque parezca raro entenderlo, sabes, en el tiempo de Jesús, en la cultura de ese tiempo, las mujeres no podrían trabajar para sustentarse a ellas mismas, no podrían por ellas mismas proveerse para algo.
Y entonces ser una mujer viuda era un problema. No tenías a alguien que te mantuviera. Pero ser una mujer viuda y que tu único hijo muriera era la perdición total, porque tu esperanza sería, bueno, ya no tengo marido, pero mi hijo me va a ayudar y él me va a sostener. Esta mujer lo había perdido todo. Y solo tenía dos opciones en su vida. Una, volverse un homeless, alguien que pedía ayuda, alguien que mendigaba por las calles para vivir de los demás. Esa era su única opción. O una segunda, peor, prostituirse para al menos tener algo que comer. Y entonces imagina, esta mujer en medio de su dolor, de su pérdida, de una vida totalmente destruida, llega este Jesús y con un solo toque lo cambia todo. Y eso que estaba muerto vuelve a la vida. Pero no solamente el hijo de aquella mujer cobra vida, también la esperanza y la vida de esta mujer. Ahora no estaba sola, tenía de nuevo a su hijo, tenía una nueva esperanza, tenía nuevas fuerzas para continuar, tenía una nueva oportunidad. Y sabes, tal vez algunos aquí necesitemos ese toque de Jesús. Porque es extraordinario. Cuando Jesús toca el corazón, aquello que parece que está muerto puede volver a tener vida. Y me encantaría que cada uno de nosotros pudiéramos experimentar eso. Ese toque de Jesús que devuelva la esperanza, que devuelva el gozo, que vuelva las fuerzas para seguir adelante. Déjame contarte que en mi vida, por los últimos meses, y algunos de ustedes lo notaron, con nuestro último acogimiento en el mes de diciembre que terminó, yo entré en un duelo profundo. No era consciente de mis emociones, no sabía en realidad y en verdad no quería enfrentarlo. Me hacía el fuerte y podía estar predicando cada domingo. No quería que nadie notara el dolor de la pérdida. Pero dentro de mí mi oración era: Dios, no puedo estar así. Ya han pasado meses, pero hoy puedo decirte con gozo que semanas atrás pude sentir el toque de Dios en mi vida. Sabes, la esperanza volvió, las fuerzas volvieron. Y hoy puedo estar delante de ti diciéndote: sabes, ese Dios que revive lo que está muerto, aquello que parecía que no tenía solución y no hay esperanza, sabes, en Él vuelve a tomar sentido y hay esperanza y nuevas fuerzas para mí. Tal vez tú lo necesites escuchar y al igual que yo estás escondiendo algo. Estás diciendo: no quiero que la gente vea mi dolor y no quiero que la gente lo note, porque ¿qué van a decir? Pero tal vez hoy necesites ese toque de Jesús que trae nueva esperanza y nueva fuerza y nuevo sentido a la vida. ¿Sabes? La mujer encontró todo eso en Jesús. Y hoy te encuentras ahí, que no inclinas tu rostro hoy. Oramos juntos y le pedimos a Dios que lo obre. Me encantaría hoy decirte que las cosas con nuestra pequeña de acogimiento están arregladas. La verdad es que no. Tal vez están peor que antes. Y lo que te quiero decir es que tal vez después de salir de este servicio tu problema siga ahí, o tal vez esté peor. Pero aun cuando las cosas no se han solucionado en mi vida y en mi experiencia, casi te puedo decir que están peor que antes. Una cosa es segura:
la esperanza, la fortaleza y el gozo de Dios ha vuelto a mi vida. Un toque de Dios en el corazón. Si hoy estás ahí, ¿por qué no cierras tus ojos y le pides a Dios y le dices: Dios, aquí está este dolor, aquí está esto, necesito, anhelo que la esperanza vuelva. Él es el dador de la vida, que lo que está muerto, la vida, la esperanza puede volver. Señor Jesús, gracias.